Buenas, soy Ricardo Méndez, alumno del IEP Emiliana y estudiante de segundo bachillerato, y he venido a presentaros un tema bastante famoso que va a ser modernismo y generación del 98. Bueno, vamos a proceder con la introducción al tema. Introducción, vale. Podemos decir que el siglo XIX va a terminar con una gran crisis en todos los ámbitos de la vida española, y ante esta crisis, los intelectuales optarán por una reforma general, por así llamarlo. La literatura, en concreto, va a optar por dividirse en dos caminos, los cuales uno van a ser el modernismo y la generación del 98. Dos épocas más importantes. Bueno, estos dos movimientos van a convivir y van a tener su apogeo en las dos primeras décadas del siglo. Vamos a hacer un poco de hincapié en lo que es el modernismo y vamos a entrar a su definición. Bueno, ¿cómo podemos definir modernismo? Pues el modernismo lo podemos definir como un movimiento cultural y literario que se introdujo en España a manos de Rubén Darío, que es uno de los personajes literarios que destaca y más importante de esta época, quien va a importar desde Latinoamérica y lo que va a suponer una renovación total de la literatura, sobre todo en el ámbito de la poesía. Luego, la poesía modernista, género que más se adecua al talante modernista, tiene sus fuentes en la poesía romántica y en la poesía francesa, de la que serán de suma importancia las aportaciones del parnasianismo y el simbolismo. Bueno, vamos a ir ahora un poco con los temas. Después, ya que tenemos claro la definición de modernismo, vamos a ir con sus temas. Sus temas más destacados son tres, los cuales son la línea escapista, el cosmopolitismo y la línea íntima. ¿Qué es la línea escapista? Pues la línea escapista hace referencia a lugares exóticos y exquisitos, a paraísos artificiales y épocas pasadas, pues el descontento con el mundo no les mueve al cambio, sino a la huida. Cosmopolitismo, que concibe al autor como ciudadano del mundo y va unido a la evasión, y la línea íntima, que irá cargada de sensualidad, erotismo, melancolía o hastío, que va a permitir traducir el malestar del poeta con lo que le rodea. Luego, una vez mencionados los temas, podemos pasar con el estilo. Que el estilo, debido a lo que ya hemos comentado anteriormente, se va a desarrollar un estilo con el fin de conseguir la ansiada belleza, mediante la musicalidad y el colorido, ¿vale? Y esto va a aplicar una métrica innovadora con ritmos muy marcados, estrofas nuevas, versos de arte mayor y un léxico muy rico que evoca lo lujoso. Todo esto con el fin de crear sonoridad e imágenes brillantes relacionadas con lo sensorial, en la cual vamos a encontrar abundantes figuras retóricas como las aliteraciones o las sinestesias. Luego vamos a proceder con los poetas y representantes más destacados o más famosos de la época del modernismo, en los que encontramos, como ya hemos mencionado antes, a Rubén Darío, con Prosas prófanas y azul, que es una de sus obras más importantes, con la que se va a convertir en el modelo de poetas de la época del modernismo. Aquí tenemos un ejemplar de su obra y podemos proceder con Antonio Machado. Antonio Machado, que seguiría la estela de Rubén Darío, ya que hemos dicho que se va a convertir en modelo, pues Antonio Machado es uno de los que va a seguir su estela en su primer libro, Soledades, Galería y otros poemas, en el que va a tratar de reflejar los sentimientos universales. Aquí tenemos otro ejemplar del libro de Soledades, Galería y otros poemas. Y bueno, como otro de los más destacados tenemos a Juan Ramón Jiménez con la obra Arias Tristes, en la que muestra principalmente sentimientos del poeta envueltos en el tema de la melancolía. Y aquí un ejemplar de él. Bueno, una vez aclarado en parte la época del modernismo, podemos pasar con la generación del 98. ¿Qué pasa con esta generación? Pues esta generación principalmente va a suponer una reacción contra el naturalismo y el realismo, ¿vale? Y como ya hemos dicho antes, esto va a ocurrir a finales del siglo XIX. Esta generación
surge como consecuencia de una crisis económica, política y moral en España, que también hemos hecho mención al principio. Y bueno, va a traer consigo raíces más radicales en lo político, es decir, la aparición de la izquierda, y sobre todo, y como más importante diría yo, va a tratar de analizar los problemas de España y va a buscar soluciones para ellos. Aquí tenemos varios personajes literarios importantes o destacados, por así decirlo, de esta época, de los cuales, como ya vemos, Unamuno, que lo hemos mencionado en clase y lo hemos estudiado, Baroja, que también hemos hablado de él, Pío Baroja, y Valle Inclán, que no lo hemos visto tanto, pero también se ha mencionado. Yo diría que de aquí, de estos 4 personajes literarios, Azorín sería el que menos hemos podido hablar sobre él. Luego vamos a pasar con la novela de esta época. Y bueno, hay que saber que en esta época la novela se va a convertir en un instrumento adecuado para los propósitos. Y va a ser una novela de tipo abierta. ¿Qué quiere decir una novela de tipo abierta? Pues quiere decir que va a llevar una combinación narrativa con la reflexión del autor. Y siempre con un final que no va a ser claro. Es decir, combinación narrativa con reflexión del autor y un final no claro, por así decirlo. Se va a centrar en España, especialmente en el paisaje de Castilla, y va a abarcar temas relacionados con el sentido de la vida y de la muerte. Aquí tenemos un ejemplar de Miguel de Unamuno, la vida de Don Quijote y Sancho. Ya sabemos que el Don Quijote es una obra bastante importante. Bueno, vamos a proceder con el estilo. Estilo, ¿vale? En esta generación del 98 se va a desarrollar un estilo debido a los anteriores temas, que va a estar caracterizado por la sencillez y la claridad y el alejamiento de la técnica de la etapa realista. Luego, más empeño por expresar emociones y opiniones por parte del autor, que es decir, aparece el subjetivismo, autor omnipresente mediante narrador, o sea que el autor va a estar toda la obra presente, pero mediante un narrador. Luego, sobriedad y escasez de recursos y un léxico valorativo y preferencia de relatos cortos con frecuentes finales abiertos. Es decir, que los finales no van a zanjar lo que viene a ser la obra totalmente. Luego, aquí tenemos los autores de los más representativos, como ya hemos mencionado al principio, que tenemos a Miguel de Unamuno con la obra de Niebla, en la que trata de reflejar las características temáticas y formales de sus nívolas, que para quien no lo sepa, nívola es como él llamaba a las novelas, él las denominaba así. Y tenéis el ejemplar de Niebla. Luego Azorín, con la novela de la voluntad, que viene a decirnos especialmente que España va a comenzar a recuperarse con un ejército de voluntad colectivo. No es tan conocido, pero aquí tenéis un ejemplar de su novela. Y bueno, como los 2 últimos autores más representativos de esta época, pues tenemos aquí, como veis, a Pío Baroja, que es uno de los más famosos, que lo que va a hacer es criticar a la sociedad que achaca una conducta hipócrita, injusta y aburguesada desde un pesimismo y escepticismo en las obras, de la talla de, como ya hemos mencionado este año en clase y hemos leído y estudiado, El árbol de la ciencia y La busca. El árbol de la ciencia le hago hincapié porque tuvimos que realizar un examen sobre este libro y realizar una lectura, y la verdad que lo recomiendo porque es bastante interesante. Bueno, aquí tenéis el ejemplar, el árbol de la ciencia. Y luego, por último, tenemos a Valle Inclán con la novela del Rodo Ibérico, que va a ser una trilogía de tema histórico. Y no tan conocida, pero aquí tenéis el ejemplar. Bueno, con lo que os he comentado, espero haberos aclarado un poco más lo que viene a ser el tema literario de generación del 98 y modernismo. Y bueno, si tenéis alguna duda o cualquier cosa o queréis algún tema más, pues me lo podéis dejar en los comentarios y con mucho gusto os haré el favor de preparar una presentación y explicar lo mejor que pueda. Espero que os haya servido y hasta la próxima.